Muchas gracias, Martín. Buen día a todos. Muchas gracias por esta invitación. Yo voy a intentar transmitirles los aspectos más salientes que yo veo en el mercado de gas, un mercado complejo que tiene una confusión en un montón de informaciones que aparecen en los medios y en los medios especializados y que entonces pueden llevar a conclusiones que quizás no sean por lo menos las que yo comparto. Entonces, he preparado una breve presentación, voy a hablar unos 40 minutos y después voy a responder todas las preguntas que ustedes quieran. Yo siempre intento tratar de dar un panorama de dónde estamos parados, ¿no? Desde mi punto de vista y desde la observación de muchos datos, el 2020 con la pandemia fue la crisis más grande que haya tenido la Argentina. Tuvo un impacto fenomenal. Afortunadamente tenemos una recuperación parcial, aunque casi total en este 2021, que hasta el mes de septiembre mostró tasas de recuperación sólidas. Están un poquito en disminución actualmente y estamos en una meseta, pero digamos no estamos en el infierno que se vivió abril, mayo del año pasado. Sin embargo, estamos muy por debajo de lo que fueron años previos en este estancamiento de la economía argentina. Y la energía tiene muchísima relación con la actividad económica. Como en cualquier país en desarrollo, el consumo de energía, lo que se llama energía primaria, que es consolidar las fuentes originales que proveen productos energéticos como petróleo, gas, ínfima cantidad de carbón, hidroelectricidad, energía nuclear y biocombustibles y bagazo y biomasa también. Bueno, este consumo está muy correlacionado con la marcha de la economía. Obviamente, cuando cae la economía 10%, como fue el año pasado, o como fue el 2002, o 5% como fue en el efecto tequila, o la crisis de la hiperinflación, naturalmente la demanda de energía, el consumo efectivo que hay, cae. Y cuando aumenta la economía, como este año, aumenta. Ahora, claramente en los últimos 10 años estamos en un estancamiento. ¿Qué pasa en la coyuntura? Por ejemplo, el gasoil es un indicador muy claro de la actividad económica dura, no tanto los servicios, que es un sector de 35% en la economía total del país, pero sí de el transporte de cargas, transporte de pasajeros, transporte interurbano, agricultura, en el sector industrial. Y bueno, estamos en una recuperación muy consistente en este indicador que es bastante claro y anticipatorio de la actividad económica. Cuando el año pasado estábamos en los peores registros históricos en cuanto a demanda interanual. En la energía eléctrica también estamos de un modo similar en un proceso de recuperación de la economía, lo cual creo que por efecto de arrastre, yo soy ingeniero, no soy economista, pero todo el primer semestre del año que viene, cuando se lo compare con el primer semestre del 2021, va a ser de crecimiento interanual. Quizás menor tasa, pero va a ser de crecimiento. Y con eso va a crecer la demanda de gas, de electricidad y de combustibles. El gas y la característica de la Argentina es que el gas tiene una relevancia extraordinaria en el consumo primario. El consumo de hidrocarburos, 86%, es más o menos parecido al promedio de toda Europa, el promedio del sudeste asiático o de Estados Unidos, con la diferencia que el carbón es mínimo y el gas natural es máximo, ¿sí? A pesar de las restricciones de suministro que hay en los inviernos. Y yo resalto esto y el gas natural, porque el gas natural, dentro de los productos capaces de generar energía en forma directa, indirecta, y aún considerando la energía renovable, es lo más barato que hay, ¿no? Y Argentina tiene un desarrollo grande, y por lo tanto el abastecimiento de gas es muy relevante. Y en gas tenemos producción local en una cantidad bastante importante en relación a lo que es la demanda total, pero en los inviernos existe una restricción relevante, muy relevante,
en el orden de 50% de la demanda tiene que ser abastecido con importaciones o hay demanda insatisfecha que tiene que ser abastecida en electricidad y en algunas industrias con consumo de gasoil y también de fuel. Las reservas probadas, aquellas sobre las cuales existe una certidumbre muy importante de que van a poder ser desarrolladas en forma económica, se concentran en la cuenca neuquina. Y otras cuencas que históricamente han sido muy relevantes, como la cuenca austral, el Golfo de San Jorge en menor medida y el noroeste, que supo ser realmente muy importante, están en declinación. Y esto se traduce también en participaciones en el abastecimiento gasífero que son mucho más bajas de lo que es la cuenca neuquina. Solo para darles un dato, la cuenca neuquina ganó 9 puntos de participación de mercado en el abastecimiento desde las cuencas locales en únicamente un año. ¿Sí? Entonces, acá hay un rol relevante de esta cuenca, que es la que más reservas está incorporando por el desarrollo de lo que se llama recursos no convencionales de gas, que son más caros, y en particular y en especial el shale gas de Vaca Muerta, de la cual estoy seguro que todos han oído al respecto. Solamente para darles una idea, en petróleo la producción está creciendo respecto a los niveles prepandemia en el orden de 4% respecto a marzo y un poquito menos respecto a los meses previos. Pero está creciendo y está creciendo muy fuerte en la cuenca neuquina justamente por el desarrollo de Vaca Muerta. En cambio, otras cuencas que son muy importantes, porque entre estas dos cuencas, la neuquina y la del Golfo de San Jorge, responden al 92% de la producción de petróleo, bueno, el Golfo de San Jorge está en estancamiento y las otras cuencas en declinación. El nivel de actividad y de inversión también se recupera respecto a niveles prepandemia, pero está lejos de lo que fueron los años previos, del 2019 para atrás. El nivel de perforación y de inversión es menor, pero como vimos recién, por ejemplo en petróleo, la producción aumenta. Entonces, esto es una paradoja. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que se está ganando en productividad. Las empresas que operan yacimientos de petróleo y de gas están concentrando las inversiones en obtener mejoras de productividad, lo cual es una excelente noticia. Y este ha sido un año de quiebre sumamente positivo en esa dirección, lo cual sitúa a la explotación, por ejemplo, de Vaca Muerta y de otros yacimientos que son complicados, al mismo nivel del 10% de lo mejor de Estados Unidos, por ejemplo. Lo cual es una noticia fantástica, porque si hubiera más inversión neta, esto permitiría potenciar los incrementos de producción, que por el momento se sitúan en la cuenca neuquina. En gas hay un problema doble. Por un lado, como vimos hace unos minutos, la participación del gas es muy importante en el consumo general de la energía del país y por aquella correlación que yo les mostré con la economía, es muy importante en la economía del país. Y lo que sucedió en el 2020 fue que la producción caía 2 dígitos interanual. Y esta fue la caída más grande de producción de la historia de la Argentina. Y no estaba relacionado con la pandemia, estaba relacionado con la ausencia de inversión debido a la falta de 2 variables principales. Falta de precios y de contratos de largo plazo para 2 de los 3 grandes segmentos de consumo de gas en el país. Esos 2 segmentos son las distribuidoras de gas, que tienen una demanda muy importante estacional en el invierno, y la demanda para el sector de generación termoeléctrica, que explica entre 55 y 60% del abastecimiento de electricidad en la Argentina. Y el gobierno tomó una buena decisión, que fue implementar un plan que se llamó Plan Gas-AR, que iniciado
con demora de algunos meses, estaba en concepción desde marzo del 2020, finalmente se lanza a fin del año 2020, a fin de diciembre, principio de enero de este año. Y eso trajo una recuperación en la perforación de pozos de gas, principalmente en la cuenca neuquina, concentrada casi unilateralmente en la cuenca neuquina. Y ahora vamos a ver algunos detalles de por qué únicamente en esa cuenca. Y esto, la recuperación de precios a esos segmentos terminó también influyendo en los contratos de largo plazo, en el promedio de los contratos para el sector industrial, que es el tercer grande segmento de consumo en la Argentina, y en menor medida también para el GNC, que también es importante. Entonces, toda esa mayor inversión produjo una fuerte recuperación y muy rápida. En menos de 6 meses se recuperó parcialmente, se recuperó la caída de producción que había habido en el año 2020 y se adicionó volumen de gas neto, que por ejemplo fue creciendo a medida que avanzó el invierno porque hubo algunas demoras en la implementación y ya desde junio mostraba crecimientos interanuales que llegaron al máximo en septiembre. Y la mayor parte respondió a el desarrollo de shale gas en la cuenca neuquina. Si ustedes miran este gráfico de la cuenca neuquina, de cómo se recupera la producción casi hasta los niveles que había habido en el año 2019, es muy parecido al gráfico del general del país, que no recupera los niveles del 2019. ¿Y por qué no los recupera? Porque la cuenca austral, que es el segundo gran productor, arrastra una declinación por la madurez y la depletación de los yacimientos más grandes que están en el offshore, frente a la costa de Tierra del Fuego y frente a la boca del estrecho de Magallanes. El complejo offshore de Tierra del Fuego es el centro productivo de gas más importante de la Argentina, la concesión que más produce en el país, y está en declinación hasta que ingrese un nuevo desarrollo de gas que está postergada su aprobación, probablemente ingrese para el 2024, si se aprueba una inversión del orden de los 1.200 millones de dólares. Y esto es muy importante porque desde mi análisis técnico de cada uno de los yacimientos de la cuenca austral y también del Golfo de San Jorge, que tiene volúmenes de gas asociado a la producción petrolera y también de gas libre, pero los de gas libre están declinando en su producción, y de los 10 millones de metros cúbicos que produce esa cuenca, al mercado se inyectan 3,5 o en ese orden, quizás 4, más lo que aporta un almacenamiento de gas subterráneo. Pero en la cuenca austral principalmente vamos a continuar viendo una declinación de producción hasta eventualmente el año 2024. Y la cuenca noroeste es una cuenca madura, con yacimientos maduros, y que desde mi punto de vista técnico tiene casi que yo no conozco o no detecto, no relevo potencial exploratorio remanente que pueda revertir esta tendencia, que va a continuar con este ritmo de declinación y va a ir declinando lentamente. Pero lo que quiero resaltar es que la cuenca austral, lo que yo llamo el sistema sur, cuando integro la cuenca austral con el Golfo de San Jorge, es una cuenca que va a continuar en declinación en los próximos años. Y esto reduce la oferta. En tanto, en la cuenca neuquina, el potencial de desarrollo es muy superior, pero lo que ocurrió en este invierno, que también ocurrió en el invierno 2019, es que se saturó la capacidad de transporte hacia los mercados de los 3 gasoductos principales troncales que nacen en Loma La Lata. El centro-oeste, que abastece la región central y litoral del país, y los 2 gasoductos que se llaman Neuva 1 y Neuva 2, que van a Bahía Blanca y al resto de Buenos Aires. Esta capacidad está saturada y esto hace que el gobierno esté planeando un gasoducto nuevo desde Neuquén, que el gobierno menciona que lo va a licitar muy próximamente. Lo va a hacer el IASA
como, digamos, con fondos que le van a ser transferidos eventualmente, y que si todo anduviera bien y si licitara rápido, eso quizás estaría disponible en la primera etapa para el 2023. Pero el proyecto es muy ambicioso porque también incluye hacer una conexión hasta una localidad en Santa Fe que se llama San Jerónimo, que es donde se unen el gasoducto que baja desde el norte y el que viene del centro-oeste, que viene desde Neuquén. Y después habría que invertir en revertir el sentido del gasoducto norte para aumentar la oferta en la región norte. Ahora, la característica esencial del shale gas y también en menor medida del tight gas, que tiene este gran desarrollo en Cuenca Neuquina y que explican hoy día una porción sumamente relevante de la oferta de gas de la cuenca, mayoritaria, porque los yacimientos convencionales van a continuar declinando, es que declina rápido. Si yo paro de perforar, como pasó después del 2019 por la ausencia de estas señales de contratación de largo plazo y de precios suficientes como para pagar estas inversiones, la producción cae rápido. Se pierde mucha producción. Cayó de 42, no, de 36 millones de metros cúbicos a cerca de 25 en un año únicamente. ¿Sí? Así como es muy rápida la recuperación cuando existen los incentivos. Pero esto es una característica esencial, es decir, que acá se requiere un sistema de inversión continuo. La verdad es que el potencial es muy importante en esta cuenca. A todos los efectos de las necesidades de Argentina sería suficiente para satisfacerlas. ¿Sí? Pero se necesitan obras de infraestructura, lo cual requiere capitales importantes, adicionales, y además requiere tiempo para materializarlo. Entonces, esto no va a estar antes del año del 2023 o eventualmente después del invierno de 2023. No lo sabemos. Entonces, yo trato de hacer y expresar algunas tendencias que estoy viendo para el 2022 y para el 2023 en menor medida. Pero concentrémonos por un minuto en el 2022. Les sintetizo algunos de los conceptos. Yo creo que va a haber más demanda de gas y de electricidad en el inicio del 2022 y en el 2022 en su conjunto. ¿Y por qué? Bueno, porque la economía, como les dije, va a continuar con esta recuperación de lo perdido. Es interesante porque en el sector industrial, la actividad industrial ya supera un poco a la del 2019, lo cual es un buen indicio. Hay industrias exportadoras, hay industrias que están abasteciendo a otras industrias mayores en el país. Es decir, es un sector que se está moviendo relativamente bien. ¿Sí? Claramente el consumo interno y la demanda interna todavía está deprimida, pero está en un proceso de recuperación. No soy economista, no me gusta ser tremendista, soy relativamente optimista de que este proceso va a continuar expandiéndose. Y por tanto, la demanda de gas y electricidad en el 2022 va a ser algo mayor a la de este año. Podemos diferir en cuánto va a ser, pero esto lo que va a hacer, lo que significa, es que va a haber más demanda a la producción de gas en las distintas regiones del país. Ahora, también les mostré cómo es la tendencia de producción de la oferta de gas en las distintas cuencas. Y entonces yo creo, y mis análisis me lo muestran, me lo indican, cuando hago un análisis cuantitativo que vamos a ver en un minuto, que la cuenca austral y noroeste van a tener menos gas de producción local disponible para los distintos segmentos del consumo que los que tuvieron en el 2021, que a su vez fueron menores a los del 2020. Hay capacidad de transporte desde el sistema norte y desde el sistema sur. Lo que falta es producción suficiente de gas. Entonces, la demanda creciente en un contexto de reducción de oferta presiona a los precios para la disponibilidad de gas que exista por fuera de estos planes de plan gas que influyen en el sistema sur. Y también creo que va a haber menos importación de gas desde Bolivia, que tiene un proceso de declinación de sus grandes yacimientos y que, por ejemplo, este año en el invierno
en una renegociación de contrato que hubo temporal por este año 2021, YPFB, que es el productor y proveedor desde Bolivia, e IASA, que es el comprador desde la Argentina, convinieron que desde los 19,3 millones de metros cúbicos que hubo de importación en el invierno 2019 se bajara a 14 millones en el 2021. Y también en el 2020 hubo 19 millones de metros cúbicos de importación desde Bolivia. Ahora, en el 2022, que la producción disponible desde Bolivia baje a 10 millones de metros cúbicos de gas por día, y algunas informaciones hablan, un poco más optimistas, de 12 millones de metros cúbicos de gas por día. Pero, en resumidas cuentas, igual considero que va a haber menos suministro desde Bolivia. Y desde la cuenca neuquina, en el invierno próximo del 2022, no va a haber más volumen de gas neto al mercado que lo que hubo este año, porque este año se saturó la capacidad de suministro de los gasoductos y de la generación termoeléctrica en el mismo Neuquén, que se abastece en forma más directa. La importación de LNG regasificado en el año 2021 contó con los dos terminales, el de Escobar, que se mantuvo siempre, y el de Bahía Blanca, que se había ido. Y no hay posibilidad de tener más capacidad de regasificación que la que dan esos dos terminales, pensando en el año que viene. Ahora, puede haber una noticia positiva, que lamentablemente solamente la vamos a ver en el invierno del año que viene. Este año se dio la menor oferta hidroeléctrica en los últimos 30 años, por una conjunción de sequía y de menor aporte hidroeléctrico a los embalses en el noreste de la Argentina, en el Comahue, y en menor medida lo que es en Cuyo, los embalses más pequeños que hay en Cuyo y en el noroeste del país. Yo creo que es improbable que se repita una sequía triple, pero eventualmente entonces yo considero que puede haber una mejor oferta hidroeléctrica. Ahora, estos son algunos datos. Digo, ¿qué es lo que pasó en el 2021? Bueno, en forma neta aumentó la disponibilidad de gas en el mercado, casi 14 millones. Pero ¿cómo se explica eso? Bueno, básicamente porque estuvo el segundo terminal de LNG en Bahía Blanca, porque de Bolivia hubo menos gas, de la cuenca austral hubo menos gas, del noroeste hubo menos gas, que apenas fueron compensados por la mayor producción y suministro de la cuenca neuquina hasta topear la capacidad de suministro. Entonces, como la demanda se reactivó, lo que pasó es que pese a esta mejora de la oferta, con LNG importado y con el gas desde Neuquén, la demanda insatisfecha, que tuvo que apelar a consumo de gasoil y que tuvo a fuel oil, tanto en generación termoeléctrica como parcialmente también en algunas industrias, bueno, la demanda fue igual al año 2000, insatisfecha fue igual al 2020. ¿Qué pienso que puede pasar para el año que viene? Bueno, yo creo que va a haber menos disponibilidad de gas. Si yo tomo el extremo de 10 millones de metros cúbicos importados de Bolivia únicamente, pueden ser 4 millones menos. Si hubiera 12 millones, porque conectan algún pozo que está en proceso en Bolivia, bueno, pueden ser menos 2 millones. Porque yo creo que el noroeste va a caer, el Golfo de San Jorge, bueno, se mantendrá más o menos estable, la cuenca austral va a volver a caer, puede ser que marginalmente la cuenca neuquina pueda suministrar más gas en la región, pero no pueda transportarlo hacia el resto del país. Entonces, va a haber un poco menos de gas, ¿sí? Especialmente de la oferta más barata, que es el gas local, y barata lo pongo entre comillas, el gas local y el gas de Bolivia, porque estamos en un contexto de precios internacionales espectacularmente altos y que van a tener mucha incidencia el año que viene. Como les dije, la demanda eléctrica está creciendo, esto es un promedio móvil de 12 meses, está creciendo en parte en el sector residencial porque está fuertemente influido por el congelamiento tarifario, no así en la industria, porque la industria
paga la tarifa completa, los costos reales, y la demanda está aumentando porque la actividad industrial está aumentando. Ahora, como les dije, la oferta hidroeléctrica fue la mínima que yo haya visto en 30 años. En el invierno llegó a ser nada más que el 12-13% del total del suministro eléctrico del mercado, sustancialmente inferior a los años previos. Sustancial. ¿Y eso qué implicó? Más demanda de gas, mucha más demanda de gas. Bueno, eso puede cambiar un poco, pero ¿a dónde puede ir? Y bueno, quizás del 12-13, si hay lluvias normales el año que viene, y lamentablemente solamente lo vamos a saber en el invierno, y a lo mejor va al 20%. ¿Por qué? Porque yo dudo que Gamesa libere toda esa eventual mejora de precipitaciones, especialmente en el Comahue, porque va a tratar de reponer los niveles de los embalses. Entonces, a lo que apunto es que, bueno, el sector industrial va a estar presionado en su abastecimiento. Siempre tiene un faltante importante en el invierno. Este año la disponibilidad fue un poco mayor, excepto algunos meses en donde sufrió algunos problemas por los retrasos que hubo en Neuquén, porque ustedes recordarán que en abril hubo 20 días de bloqueos de activistas que se autodenominaban de la salud. También hubo grandes mantenimientos que se prolongaron en el tiempo en los yacimientos offshore de la cuenca austral. Pero bueno, en el fondo la demanda y el consumo real en las industrias mejoró, pero con precios mayores, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque bueno, tuvo que competir con un mayor abastecimiento del sector de generación termoeléctrica, que tuvo sus mejores años. Y también, a pesar de eso, hubo un enorme consumo de gasoil en el invierno, sustancialmente superior a los años previos. Como estos costos no se traspasan a los consumidores residenciales, comerciales y pequeñas industrias, el déficit de Gamesa es enorme, en el orden de los 6.200 millones de dólares equivalentes en este año al tipo de cambio oficial. Ahora, es posible que esto aumente el año que viene pese a los aumentos de tarifa. ¿Y por qué? Bueno, porque el mundo está enfrentando una suba de precios internacionales. En el mundo, desde el 2014, se está invirtiendo en producción de petróleo y gas por múltiples factores, en el orden del 60% de lo que se invertía previo al 2014. Y no hay nuevos desarrollos nuevos. Y entonces, la oferta de petróleo y en menor medida de gas natural está siendo muy presionada, y yo creo que estamos entrando en una etapa en el mundo de precios relativamente altos de la energía. En Europa se está viviendo una crisis muy importante. ¿Por qué? Porque los precios del gas natural licuado se han disparado en el mercado spot por efecto de menor abastecimiento de Rusia a Europa y por efecto de los menores stocks que tenían en los almacenamientos subterráneos de Europa y de LNG, en un contexto de recuperación de la demanda después de la pandemia, se han disparado. El spot de LNG en Europa valía $43 el millón de BTU el lunes y el martes. Entonces, esto potencia los costos mayoristas de la energía eléctrica, donde se vuelcan a generar con carbón, sube el precio del carbón, hay un impuesto al carbono cuando se genera con carbón extraordinario, del orden del 80% del costo de generar con carbón. Entonces, esto lleva los costos mayoristas de la energía eléctrica en casi toda Europa en el orden de los $300 el megawatt hora. Acá en Argentina el año pasado estará en el 60-65 dólares el megawatt hora. Este es el contexto al cual nos enfrentamos. Y fíjense cómo la suba de precios internacionales del petróleo y de los combustibles está arrastrando los precios
que paga IASA a YPF, porque la fórmula de precios contiene un ajuste que tiene una diferencia, un retraso en la fórmula del orden de los 2 trimestres, y se ajusta por precio de gasoil y de fuel oil en Europa. Entonces, es probable, según mis cálculos, que el año que viene los precios superen los 7,5 dólares el millón de BTU para la importación que vamos a realizar desde Bolivia. Pero eso es barato frente a los últimos cargamentos del LNG que ingresaron al país a 14 dólares. El promedio de este año fue 8,40 dólares, sustancialmente mayor a los 3,30 dólares del 2020. Yo no sé, no soy adivino de cuánto va a ser el precio del LNG al cual vamos a importar el año que viene. Pero los mercados de futuro del LNG esta semana mostraban que el precio futuro era 24 dólares el millón de BTU. Entonces, IASA va a lidiar con estos precios, ¿sí? Y IASA es quien complementa la oferta de los productores de gas. En este contexto de reducción de oferta en 2 sistemas importantes, que son el sistema norte y el sistema sur. Y en Neuquén no hay posibilidad de contar con suministro adicional de gas. Y CAMESA contrató, sí, más gas desde Cuenca Neuquina bajo el Plan Gas. ¿Y por qué? Bueno, para tratar de importar menos de ese LNG que le va a costar 24 dólares, o el millón de BTU, o gasoil que le va a costar 18 dólares el millón de BTU, o fuel oil que le va a costar 14 dólares el millón de BTU. Y Bolivia no puede dar más gas a precios que van a estar probablemente en el orden de los 8 dólares el millón de BTU. Entonces, esto está presionando los precios en el sistema norte y en el sistema sur. Y es posible que en el sistema neuquino la clave es tener acceso a la capacidad de transporte, porque yo puedo negociar un contrato de suministro de gas, pero la capacidad de transporte está saturada. Entonces la clave es tener ambos factores, el gas y la capacidad de transporte. Y no todo el mundo lo tiene. Si yo voy como un consumidor industrial a negociar con un productor, ¿cómo estoy garantizado de que voy a poder acceder a ese gas si no tengo un contrato de transporte para ese gas? Entonces, lo que está sucediendo es, hay varios factores. En primer lugar, se adelantó la negociación de precios a largo plazo del ciclo mayo 2022 a abril del 2023. Esto se adelantó ahora, este mes de diciembre, en donde al revés de aquellos años, semana a semana aumentan los precios. Y yo quiero mencionar que en precios spot, esto puede llegar a los precios y precios de contrato que vendía IASA, porque los proveedores habituales en la cuenca tenían menor disponibilidad y IASA tenía, digamos, el contrato de importación desde Bolivia, y los precios se situaron en 6,50, 7,20 para contratos, cuando había que negociar con IASA, y spot llegaron a niveles de 8 dólares el millón de BTU en meses puntuales, como fue abril o principio de mayo del año pasado, de este año. Y para el año que viene yo creo que la tendencia es de precios altos y superiores incluso, porque IASA no es presionado para suministrar el gas a CAMESA, bueno, a las industrias van a ser precios realmente elevados. Y en el sistema sur estamos viendo que hay contratos que pasaron bien superiores a los precios de Plan Gas. El precio de Plan Gas en Cuenca Austral está en el orden de 3,30 dólares, 3,35 dólares el millón de BTU. Pero no hay contratos de 4 años con industrias. Entonces, los contratos se hacen año a año
y yo sugeriría siempre tratar de tener contratos de más largo plazo para las industrias, pero los precios están pasando de $3.80, que se cerraba a fin de noviembre, principio de diciembre, hay precios de contratos $4.20, $4.50, y en el sur, por ejemplo, hubo precios spot el año pasado a $6 el millón de BTU, ¿no? Y en Cuenca Neuquina, las exportaciones, y el gobierno el otro día el secretario de Energía anunció que quizás habría nuevos permisos de exportaciones. Bueno, en Chile también enfrentan importaciones del LNG con precios altos, entonces es probable que esto levante los precios, o por lo menos los sostenga bien firme, los precios para el segmento industrial y también del GNC, para el nuevo ciclo de negociación. Entonces, si yo pudiera resumirles esta presentación, y con esto paso a las consultas de ustedes, es, bueno, realmente pienso que los números que les he tratado de manifestar en síntesis indican que gas barato va a haber menos, los precios del gas de importación van a ser muy superiores, lo cual plantea todo un dilema macroeconómico. La tendencia de precios en las contrataciones a término y en las contrataciones spot para proveerse de gas en los sistemas norte, austral, Golfo de San Jorge y también en Cuenca Neuquina, con el adicional de la disponibilidad de capacidad de transporte necesaria, los precios están sostenidos y yo creo que van a ser superiores a los que fueron en el año 2021. Entonces, siempre yo tengo una visión más de mediano y largo plazo, y yo creo que hay un gran valor en la posibilidad o en la intención de negociar contratos de mediano y largo plazo. No es una tarea simple, pero es aquella que permitiría tener precios que a lo mejor terminan siendo baratos frente a las alternativas o frente a que hay en el mercado, especialmente con la importación, que probablemente el Estado no pueda afrontar un subsidio tan enorme. Entonces, creo que va a haber una presión importante en el mercado por el abastecimiento de gas local, en donde Camesa es una gran variable y un gran jugador en el mercado, es el mayor comprador de gas, y donde, bueno, tampoco todo es negativo, habrá que evaluar, pero solamente en el invierno, si hay un ciclo de lluvias beneficioso o si va a ser únicamente un ciclo promedio, porque ya creo, como les dije, tal vez no sea tan extremo como pensar que va a ser una triple sequía como este año. Bueno, con esto le doy paso a todas las preguntas que ustedes quieran realizarme. Ahí, Daniel, la primera pregunta que tenemos es si se mencionó que la inversión en el nuevo gasoducto estará a cargo de IASA. Sí, esa es la idea. Todavía no salieron los decretos y todo pero el secretario de Energía el lunes en el Día del Petróleo y el Gas fue bastante claro al respecto y mencionó que sí, que va a haber un DNU para transferirle partidas presupuestarias sumado al impuesto a la riqueza que tiene IASA, que requerirá un DNU para modificar el objetivo, porque ese objeto era para hacer proyectos de gas con YPF. Esto sería algo distinto, sería un gasoducto, y que va a necesitar partidas adicionales. Y después hay que licitar la adquisición de la cañería, para lo cual el cuello de botella es básicamente la fabricación de la chapa de un cierto espesor que hay que hacerla fuera del país, la provisión, la fabricación de los tubos y después la construcción. Bueno, todo eso hay que licitarlo y es todo un proceso que va a haber, que se lo va a hacer IASA, que quizás sea más ejecutivo que lo hace la administración pública, pero bueno, digamos, no deja de ser todo un proceso que habrá que atravesar. Digamos, el gasoducto no está en construcción todavía, ¿no? Ok, otra consulta es si mejora la generación hidroeléctrica,
Dame un segundito. Si mejora la generación eléctrica, significa que Gamesa demandará menos combustible líquido, pero el consumo de gas para la generación eléctrica ¿se mantendrá o disminuirá? Bueno, está muy bien la pregunta, porque frente al costo de los combustibles líquidos, Gamesa siempre va a preferir y va a pujar por tener la mayor disponibilidad posible de gas natural, que tiene un costo menor precio, pese a que los precios que estamos viendo y que yo mencioné son relativamente elevados frente a los que había en el 2019 o 2020, por ejemplo, ¿sí? Y más elevados que los de este año 2021. Eso es lo que yo estoy viendo en el mercado para el año que viene. ¿Podrías ampliar el orden de magnitud en porcentaje de los aumentos de precios en 2022 versus 2021 durante el invierno en Argentina? Qué buena pregunta. Y yo creo que van a estar probablemente entre 20 y 30% superiores, ¿no? Más o menos. Ahí te voy a ayudar un poco yo. Espero no embarrártela, pero Sí, no, creo que te puedo ayudar. perdón, tenía los valores absolutos, no estoy pensando en voz No, alta. vamos a ver si te puedo ayudar y vamos a partir los mercados por un momento, ya que tenemos clientes de Gasmarket que es específicamente zona norte, Tucumán, Salta, Santiago del Estero y lo que es la parte Natural Energy. En el norte, el problema que quizás existe hoy en los clientes que son totalmente estacionales es que, por supuesto, hay clientes que tienen un consumo flat todo el año, pero cuando hablamos de las cítricos, de las azucareras y demás, tienen un pico de consumo que abarca de mayo a septiembre. Y vos sabés bien que a veces se lo puede abastecer en un contrato término y otras veces la variable de ajuste termina siendo IASA. En ese caso, con respecto al año pasado, ya comentaste, ¿no? Que Brasil, por un tema de la fórmula que todavía no está actualizada, podría ser un poco más que el año pasado. Bueno, ahí podríamos decir que estaríamos comparando un 6,50 con un 7,50 u 8 en un pico de invierno, ¿no? Sí, sí, sí. Y después, Esos son más o menos los números, sí. y después para vos, ¿debería haber una variabilidad con el precio de Neuquén llevado al norte? Porque recordemos que si, como bien comentaste al principio de la presentación, ¿no? Podemos tener menos abastecimiento de Brasil, eso significa que vamos a tener que mover más gas de Neuquén mientras exista la capacidad de transporte para poder llevarlo. Porque acá, esto es importante que el cliente también sepa que todavía no está definido, quizás vos podés comentar algo. Entendemos que en el nuevo presupuesto, más que nada por el acuerdo con el FMI, va a haber ajustes de tarifas de transporte y distribución. Sí. Entonces, tenemos que tener en cuenta que quizás a estos aumentos que vos decís, si realmente gran parte del gas se va a tener que mover de Neuquén, porque cada vez tenemos menos gas en el norte, y aparte la importación de Bolivia, o sea, hay menos molécula, bueno, ¿cómo quedaría la cuenta ahí? Pero tenemos que tener en cuenta un aumento de gas más un potencial aumento de transporte y distribución. Sí, es posible que haya un aumento. Se habla de un aumento del orden del 30%, 40% para el margen de la distribuidora. No se menciona en transporte de gas, pero es posible que sea similar. El año pasado no hubo ningún aumento, es posible que haya un aumento para estos, para el transporte, ¿no? Entonces, a lo mejor aumenta 30-40% todo ese escalonamiento de transporte para llevar gas al sistema norte o para traerlo desde Tierra del Fuego hasta el litoral, por ejemplo. Digamos, es posible que eso se encarezca, además del encarecimiento del precio del gas en la boca de pozo, ¿no? Desde Neuquén la clave es tener, digamos, que la provisión también asegure la disponibilidad de capacidad de transporte, ¿no? Y que, digamos, eso no es un tema menor, ¿no? Y ahí es donde quizás hay una posibilidad para el sector industrial, porque estarán los proveedores que tienen esa y que manejan esa capacidad de transporte, que puedan competir eficientemente con Gamesa en obtener esa capacidad de transporte para poder llevarle suministro a los consumidores industriales. Acá otra pregunta es, ¿qué volumen del porcentaje de gas IASA Bolivia atiende el mercado citrícola en el invierno? ¿Tenés ese dato? No, no tengo ese dato, digamos, porque IASA no,
en sus ventas no las hace públicas, ¿no es cierto? Entonces no dice a quién le vende. Y además lo Pero difícil es lo que yo comenté antes, ¿no? Es discrecional. En nuestro caso hemos pedido por casos puntuales y tampoco yo podría tirar un dato de decir qué porcentaje estamos abasteciendo. no, IASA es una empresa estatal, obviamente, pero bajo el régimen jurídico privado, lo cual es algo un poco raro. Entonces, no difunde toda la información. Yo no digo que haya nada malo en la forma en que se comporta en ARSA, pero digamos, no es pública. Yo creo que debería ser pública, ¿no? Decía, debería IASA decir, bueno, yo voy a vender tanto volumen y seguramente de los 12 millones de metros cúbicos, una parte vayan para distribución de gas para atender la demanda residencial en invierno, que no es, que tiene alguna relevancia, y otra parte vaya para Camesa y una parte para la industria. Pero digamos, si yo pudiera decir algo, bueno, a lo mejor es un tercio, un tercio, un tercio, o 40% para las distribuidoras, 30 o 40% para Camesa o 20 para la industria. Y cómo se reparten en la industria no lo sabemos. Sería bueno que los interesados le planteen a IASA que esto debería saberse con anticipación para reducir la discrecionalidad y que establezca un precio, así el mercado puede saber y evaluar qué decisión tomar. Y ahí para terminar el norte tengo una última pregunta. El año pasado, como te comenté, obviamente en la zona de Gas Market, aquellos que no tenían para abastecerse en el pico de invierno, pagaron prácticamente el precio de importación de Bolivia. Si este año sube ese precio y supongamos que no alcanza y habría que mover algo del gas de GNL, ¿crees que el Estado va a subsidiar o por la situación que estábamos, el nuevo presupuesto y el acuerdo que tengo con el FMI, debería trasladarse el precio de importación? Bueno, el riesgo es que independientemente de que haya o no un acuerdo con el FMI, a lo que voy es, en cualquier caso, los costos de importación pueden llegar a ser explosivamente superiores a los de este año. Yo les estoy mencionando que el promedio del costo de LNG de este año fue $8.30 y que el mercado de futuro hoy dice que para el invierno del año que viene es 24. A lo mejor es 15. ¿Sí? Dudo que sea 8,3. Entonces, si es 15, vamos a suponer que no es 24, que es $15 el millón de BTU. Bueno, el déficit le puede aumentar significativamente y si hay que reducir el déficit, a lo mejor, no sé cómo van a tomar el gobierno y no sé si el gobierno es consciente de todo esto y entonces está decidiendo qué hacer, si va a importar todo el LNG y traspasar el costo directo al que quiera pagarlo, si lo puede pagar, o si va a disminuir las compras, o si va a consumir más fuel oil, no está claro. ¿Sí? Es algo que está sucediendo ahora. Y yo ya te repito, yo no tengo mucho contacto más que con algunos funcionarios, pero no tengo un contacto directo con el gobierno permanente. Entonces yo no sé si lo están pensando. Yo lo transmito porque esto es lo que yo veo hoy y estoy seguro que los productores también lo están viendo. Y esto es un gran problema para la Argentina de discusión del sector industrial, porque se puede ver enfrentado a una situación complicada y no estamos a tantos meses de esto. ¿Cuándo va? Si hoy licitara IASA la compra del LNG, los precios quizás serían 24. Entonces, ¿esto va a suceder o no? Bueno, no sé. Es un gran tema, enorme, una diferencia muy sustancial respecto a este año, es mi opinión. Otra pregunta. Si entendí bien, entonces la estrategia recomendada sería adelantar la renegociación, no esperar a abril 22, subir los límites de reserva para el contrato de transporte y tratar de aumentar el plazo 2-3 años, si así lo permitiese, para el contrato de provisión de gas. Si yo fuera una industria, eso es lo que yo trataría de hacer. No estoy seguro de que se pueda hacer, ¿sí? Pero yo trataría de negociar eso, ¿sí? Porque de repente eso, si yo negocio algo que tenga algún periodo de validez, a lo mejor se puede hacer alguna inversión especial para aumentar la producción de gas en algún lugar o en el otro.
a un determinado precio, a lo mejor eso puede suceder. Y porque además yo, mi opinión, no soy experto, ojalá lo fuera, en adivinar los precios futuros de la energía. Es algo imposible, digamos. Es como adivinar el precio del petróleo. Siempre el ministro de Energía de Arabia dijo el otro día, nosotros no sabemos cuál va a ser el precio del petróleo. Bueno, si no lo sabe Arabia, yo menos. ¿Sí? Entonces, pero creo que estamos en un entorno de precios altos estructuralmente. ¿Sí? A menos que haya una gran crisis mundial que detenga la demanda, como pasó en el 2020. Ahora, pareciera que no, que se estamos saliendo y que está el mundo en expansión. Si esto es así, yo creo que vamos a ver precios altos. ¿Sí? Entonces, si eso finalmente es así, bueno, es mejor tener una certidumbre antes que estar enfrentando a la realidad económica. Es decir, ¿y el Estado va a seguir subsidiando la importación de energía si la importación de energía se dispara en los precios? Y bueno, yo creo que no. No hay margen para eso. Y yo creo que cualquier gobierno, si va a dar un subsidio, lo va a privilegiar al sector residencial y comercial y no tanto a la industria, en un contexto donde el gobierno mira por ahí los mismos datos que yo menciono, que la industria está teniendo una actividad importante, está recuperándose. De hecho, en energía eléctrica, Gamesa le traspasa el costo full de su generación al sector industrial, incluso injustamente, porque gran parte de la elevación del costo por combustibles alternativos se da por los picos de demanda residencial y no por la demanda eléctrica de la industria. Pero la industria paga la tarifa full en electricidad. Entonces ahí hay una pista de a dónde puede ir el gobierno. Comparto lo que decís y acá te voy a pedir una apreciación. Un poco lo contestaste, pero está bueno porque si bien estamos viendo, y no somos adivinos, como bien decís, que los precios de los commodities van al alza, en Argentina es muy difícil predecir o cerrar contratos a 2 o 3 años. Nosotros creemos esto más que nada por el contexto en el que estamos, ¿no? Que es factible cerrar, no sé si a 3, pero quizás 2 años. Y la industria siempre dice, no sabemos qué pasa mañana. Y la verdad que con la historia de los últimos 2 años, en la cual vos bien sabés que el gas llegó a un piso de 1,50 y estamos volviendo a los valores del 19, y me parece que es lo que debería ser, es muy difícil a veces la industria, y no por decir la industria como primera persona decir no cree en esto. Estamos en Argentina y es muy difícil predecir. Entonces, ¿cuál es la idea de que realmente el cliente cierre si uno puede mantener un precio los próximos 2 años? Mirá, yo creo que los precios de $1,50 no los vamos a ver nunca más. Nunca más, porque digamos, a esos precios no remunera la inversión, ni 1,50 ni 2, ¿viste? Entonces, inmediatamente se para la inversión en el lugar donde está, que es la cuenca neuquina, inmediatamente te baja esa cuenca, ¿sí? La oferta, las otras tienen más limitaciones técnicas de cosas que se pueden hacer, entonces sería una catástrofe. Yo no lo veo, no veo que vayas a tener esa reducción. Por el contrario, creo que la probabilidad de mayores precios es más alta que la del mantenimiento de los precios. ¿Sí? Y no le asigno probabilidad de suceso a que haya una reducción de precios a esos niveles como lo que ocurrió. ¿Sí? Lo que ocurrió se dio en un contexto muy especial, ¿sí? Que trajo como consecuencia la brutal caída de oferta en el 2020, que no se notó en el mercado porque la demanda tuvo una brutal caída. ¿Está bien? Pero sí se vio en el 2021 y creo yo que se va a ver en el 2022. Acá alguien pregunta si tenés idea del plazo de la obra del nuevo gasoducto. Mira, la obra puede tardar 15 meses, la obra, ¿sí? Después de que se adjudica todo, ¿no? Un cuello de botella no es tanto la construcción, porque es una zona plana, en general despoblada, no hay que cruzar grandes ríos. Digamos, eso puede acelerarse con mayor intensidad laboral y de tendido de apertura de zanjas, tendido de cañería. El cuello de botella está en la fabricación
de la chapa y la construcción de la cañería, ¿sí? Que creo que es lo primero que se va a licitar. Ahora, los pliegos todavía no están publicados, o IASA todavía no llamó, no están los decretos, qué sé yo. Bueno, supongamos que licitan en enero. Ahora, si licitan el 15 de enero, yo no sé si el 20 de enero adjudican, sería raro, ¿no? Entonces hay todo un proceso ahí. Pero bueno, a lo mejor se llega, hay quien dice que se llega al invierno 2023, a junio del 2023. Bueno, ojalá, no sé, yo no soy un experto en la construcción, pero, digamos, hay muchos incentivos para que se acelere lo máximo posible, porque todo esto que yo les traté de mencionar para el 2022 se intensifica en su tendencia al 2023. Quizás con la excepción de que los precios de futuro del ENG son un poco más bajos para el 2023. ¿Sí? Pero igual son altos, son de 2 dígitos por millón de BTU, en dólares. Entonces, hay mucho incentivo para que el Estado que absorbe ese déficit trate de hacer el gasoducto para el invierno 2023. Pero bueno, después está la realidad, ¿no es cierto? Y yo lo que quiero destacar es que están los anuncios, está la intención, el gobierno está trabajando. Bueno, hay un tiempo de materialización y de implementación, que el gobierno está tratando de buscarlo, el atajo, pero bueno, todavía no está la licitación. Ahí engancho la pregunta con algo que entiendo va ligado a esto, ¿no? Alguien pregunta, una vez terminado el gasoducto, ¿cuál sería la incidencia en los precios del gas? Bueno, el gasoducto va a permitir que haya un incremento de la oferta en etapas desde la cuenca neuquina. Entonces, no solamente va a haber que mantener la producción actual, sino va a haber que aumentarla. Se pasaría de 84 millones de producción actual, en la primera etapa irían a 108, pongamos, 105 por ahí. Bueno, todo ese incremento, en su gran mayoría, va a tener que venir de shale gas y va a haber que hacer muchas inversiones en infraestructura de tratamiento de gas y de conexión y de yacimientos en un volumen importante y muy considerable, ¿sí? Que no creo que tenga costos inferiores a los actuales en Cuenca Neuquina, sino algo superiores, porque va a tener que desarrollarse yacimientos de shale gas que están un poco más alejados de la infraestructura y que tienen que tener nuevas plantas de tratamiento de gas. Entonces, eso es un costo de infraestructura que se adiciona a los que hoy ya están produciendo con infraestructura existente. ¿Me explico? Entonces, sin que yo te pueda dar un número fino de detalle, yo no creo que vaya a disminuir los precios, ¿sí? Creo que lo que va a hacer es va a aumentar la disponibilidad, pero no te cambia demasiado la estructura actual de los fundamentos del mercado que yo traté de transmitirles, ¿sí? Gracias. Y una última pregunta que... Por ejemplo, para el sistema norte que vos me decís, porque esa primera etapa lleva el gasoducto hasta la conexión con los gasoductos de TGS en Buenos Aires que tienen capacidad disponible, ¿sí? Pero todavía, y después tienen que conectar y hacer una obra entre Mercedes y Cardales para conectar con el sistema de TGN a la altura de Cardales, ahí un poco después de Escobar, y entonces conectar con el tramo final del centro-este y permitir que no, o sea, que haya abastecimiento en litoral, básicamente, y entonces que no necesite bajar tanto gas desde el sistema norte. Y entonces aumente un poco la disponibilidad, pero después hay que hacer nuevas obras que van a tardar 2024, 2025 de reversión del flujo en el gasoducto norte, ¿sí? Que habrá que amortizar, pero bueno, el Estado lo va a hacer por cuenta propia. Entonces, va a cobrar una tarifa de gas, ¿cómo la va a cobrar para el transporte? ¿Cómo va a recuperar esas obras? ¿O la va a hacer a fondo perdido? Bueno, eso está indeterminado hoy, ¿sí? Entonces, sí, conceptualmente va a haber más oferta, va a ser más barata y va a sustituir importaciones muy caras, pero no va a sustituir todas las importaciones en el 2023. ¿Está bien?
quizás hacia el 2025, cuando se termine todo este proyecto de 3.500 millones de dólares, como anunciaron, ¿sí? Si se hace en tiempo y forma, a lo mejor toda esta mayor oferta son 45 millones de metros cúbicos más, son los 84 actuales desde Cuenca Neuquina. Y entonces se disminuye la importación, pero aún así quedaría demanda insatisfecha, porque como vimos en los gráficos, se está importando entre Bolivia y LNG 45 millones de metros cúbicos el año pasado. ¿Está bien? Pero había una demanda insatisfecha de 20 millones durante pocos meses, es verdad. Pero, ¿me explico? Digamos, no es que se soluciona el problema, se mitiga grandemente. En el interín, la cuenca noroeste, Bolivia y el sistema sur van a continuar declinando un poco. Entonces, el 2023, si se llegara, desde mi punto de vista, no modifica sustancialmente esta situación. Porque el esfuerzo a los productores es bastante importante. Va a haber que contratar un montón de gas y los productores van a tener que producir un montón de gas. Otra consulta. Daniel, la caída de las cuencas del sur es aproximadamente 8% anual. Hasta que ingrese Fénix a fines del 24, como las distribuidoras y camesas están contractualizados, esta caída impacta totalmente la industria. O sea, 25% menos de gas en 2022 versus 2021. Y así hasta el 2024. Porque ajusta contra este mercado. Esto significa que puede existir industrias que no consigan contractualizar o en su defecto ¿tendremos cortes invernales a la industria por falta de gas? Bueno, la pregunta es sensacional. Esto es todo un dilema, ¿no? Porque el plan Gasar implicaba ciertos volúmenes a contratar de parte de CAMESA y distribuidoras y también la obligación de poner a disposición de la industria un 30% complementario. Es decir, si un productor producía 100 y vendía 70 en el plan gas, tiene que tener 30 para la industria. No dice el plan Gasar que de la producción que tengo le tengo que cumplir primero al plan Gasar, no, a la CAMESA o a las distribuidoras. No quiere decir esto. ¿Está bien? Ahora, entonces, ¿cómo va a ser la reasignación de eso entre los distintos segmentos? Creo que es un punto que vamos a ver un debate en las próximas semanas o meses, donde, bueno, habrá que ver cómo lo maneja justamente la Secretaría de Energía por su responsabilidad frente, o digamos, su actividad directa de contratación con CAMESA y con las distribuidoras de gas. Pero si el ajuste cayera todo sobre el segmento industrial, es como quien formuló la pregunta estaría en lo cierto, lo cual sin duda puede llegar a una falta de disponibilidad de gas para este segmento. Desde mi punto de vista, esto es una interpretación extrema, pero creo que esto es algo que debe ser analizado y discutido en las próximas semanas. En el interín, creo que vale mi sugerencia, decir, bueno, si yo pudiera contractualizar, creo que pese a que no me gustaría tener que pagar un mayor precio, me parece que esta es la realidad del mercado. Por eso, cuando inicié la presentación, Martín, hablé de esta complejidad de este mercado y de que, por un lado, leemos récord de producción acá, récord de producción allá. Es cierto, pero eso es récord sobre una porción del mercado que es muy importante, que tiene una gran proyección de futuro, pero bueno, vos me pediste que yo hablara del 2022 y que hablara del 2023. Entonces, para mí sería bárbaro pintar un panorama rosa y fantástico para el largo plazo, pero digamos, trato de llevarlo a la realidad práctica de quien tiene que comprar y decidir una compra de gas, que tiene toda una actividad industrial atrás que depende de esto. Y bueno, es una situación muy compleja, tomar decisiones es complejo y yo siempre me pongo en la posición de quien tiene que decidir lo difícil que debe ser, porque cómo va y le explica a un gerente, cómo va y le explica a un accionista
que los precios suben, digamos, todo esto, esta explicación es sumamente compleja. Yo traté de sintetizarlo, espero que se haya podido comprender. A veces es difícil explicar tantas variables complejas. Traté de hacerlo del mejor modo posible, pero bueno, creo que es un sistema que año a año es más complejo, ¿no? Perfecto. Tenemos una última consulta acá, pero es más bien de un punto ambiental, a ver si lo podés responder. Esta semana hubo un importante derrame de petróleo en Vaca Muerta, unos 35.000 decámetros. ¿Cuál es el impacto ambiental y económico? ¿Falta de mantenimiento del sistema de transporte? Bueno, el derrame fue importante, fue un poco menos que eso, fueron 3.000, sí, bueno, 3.500 metros cúbicos de petróleo, 15.000 barriles se estiman. Eh, el sistema es muy extenso, muy largo. Siempre, evidentemente, esto fue un accidente y fue un accidente serio. Entonces, la definición de accidente es que se pudo haber previsto, ¿no? Se pudo haber evitado, no se hizo. Evidentemente, algo falló. Yo no soy quien como para decir qué es lo que falló. Es un sistema muy extenso, atraviesa zonas complejas, no está claro ni está determinado que haya sido una falla de la cañería, que se abrió, si hubo un accidente, si hubo alguna acción deliberada, no está clara. Yo no tengo información en particular. Yo lo que digo es, en esta actividad suceden los accidentes, suceden los imprevistos. Ha habido también explosiones en tramos del gasoducto en el norte hace unos años. Obviamente hay que prevenirlo, obviamente que hay que redoblar los esfuerzos de mantenimiento y de prevención, obviamente hay que atacar esta crisis en este momento y solucionarlo lo más rápidamente posible y remediarlo. Esta actividad siempre hay accidentes e imprevistos. No hay más preguntas. Bueno. Muchas gracias, Daniel, por la presentación. Gracias por acomodarte a este pedido con tan poca antelación frente al pedido. El tema que, como bien decís, en las últimas semanas, al ver estos cambios, fue necesario para nosotros convocar a la industria y comentarles un poco cómo viene el mercado, ¿no? Que pensamos que podía estar quizás un poco mejor que el año pasado, pero bueno, por lo expuesto va a estar igual o un poquito más complicado en materia de precio y en materia de abastecimiento, por supuesto. Sí, digamos, mi síntesis es un mercado complejo. Las preguntas que han hecho son excelentes y evidentemente denotan que existe una preocupación y existe, digamos, una complejidad que va increyendo y que, bueno, yo traté de dar luz tal como yo veo la situación, sin ningún interés de ningún tipo hacia ninguno de los muchos segmentos que hay en este sector, y claramente existe una necesidad de tener información adecuada, correcta, y de discutir temas que creo que es una agenda que hay que llevar también a algunos estamentos del gobierno para la discusión sobre qué va a pasar el año que viene. Perfecto. Agradezco también nuevamente a todas las industrias que asistieron. Nos hubiera gustado en otro entorno, como hemos hecho antes, un evento en el cual nos podamos ver la cara y conversar otros temas. Ya volveremos. Estamos en esta etapa en la cual podemos hacer igual estos eventos online y bueno, estar actualizados con los temas de mercado. Muchas gracias nuevamente a todos. Gracias, Daniel. Hasta la Gracias, próxima. muy amable, muchas gracias.